política con dignidad, con orgullo, con honor. Toda mi carrera política lo he hecho así y obviamente eso tiene unos costos muy altos, ser de oposición, ser incómodo para el gobierno y más que para el presidente tiene un círculo cercano de personas que tienen el corazón lleno de odio y que tienen toda clase de prácticas que ni siquiera vale la pena mencionar, pero no, yo lo digo con mucha tranquilidad y con mucha franqueza. Yo soy un político de derecha, no soy radical, soy un hombre abierto, no tengo sesgos ni vetos con ningún tipo de persona ni por su condición de ninguna manera, pero sí soy un hombre vehemente, claramente, eso me ha costado mucho en política, un hombre vehemente que no soy capaz de disimular, entonces si estoy contento se me nota y si estoy enojado también se nota. Al interior, Nacho, para terminar el tema, al interior del partido, como es una lista abierta, ya han hablado cómo van a definir el tema de los números, de la ubicación. Se lo digo en especial por el caso del departamento de Antioquia, donde está usted y estaría el senador Calado. Lo normal en ese caso es que uno conserve los números, que se traían. ¿Y cuál era el suyo? El número 14. Yo he sido el C14 muchas veces. En la actualidad, Nicolás Albeiro Echeverry obtuvo ese número C14 y es como una tradición al interior de la colectividad que uno lo conserva. Y ese es un número que tiene una simbología católica también, un número divino. Antes de irme una pausa, porque tenemos que hablar de otras cosas, las no tan santas. De su trabajo y su paso por el Congreso, ¿usted qué tiene para destacar? Seguramente muchos proyectos de ley, pero ¿cuáles son esos que usted dice, hombre, estos cambiaron la historia o estos fueron importantísimos? Trascendentales. En mi paso por el Congreso yo tuve 2 o 3 episodios muy interesantes. Uno de ellos, un trabajo legislativo chévere, en el que pude, de la mano en su momento del ministro del Interior, Daniel Palacios, y el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, aprobar la ley que transformó la Policía Nacional, que generó descongestionar en ese nivel ejecutivo, donde estaban los patrulleros, los subintendentes y los intendentes, ese concurso que se hacía. Se presentaban 10.000, 9.000, 8.000 muchachos de patrullero a subintendente, pasaban 1.000 y se empezaban a retrasar. Y eso empezó a generar no solo desmotivación al interior de la policía, porque el cambio que se tenía salarial era muy significativo, sino a congestionar la base de la policía. Entonces, se logró establecer una prima de antigüedad y que voluntariamente ellos pudieran escoger si se quedaban en la carrera de patrulleros o en la carrera de suboficiales. Y allí, digamos, se generó todo un incentivo económico representativo. Y eso permitió que la policía hoy pueda enfrentar todos los vejámenes a los que ha sido sometida desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Defensa. Por eso lo han podido soportar, porque estamos en un proceso Estaban de depuración muy armados, digamos, quedó muy armada, quedó un sistema disciplinario muy estructurado, quedó un sistema de servicio, de atención al usuario muy estructurado, con defensor de los ciudadanos también al interior de la policía, un civil, y una serie de elementos que les permitió tener mucha fortaleza institucional. Ese creo que es uno de los temas chéveres. Y en materia ambiental hicimos una ley que es maravillosa, que es la ley de descarbonización o de carbono neutralidad en el país, en la que se incluyeron todas las actividades económicas y las metas de disminución del carbono en las actividades económicas en el país. Eso en legislación. Y en materia de debates políticos hicimos un par de intervenciones allí muy interesantes. Una fue cuando denuncié que la candidatura en ese momento de Francia Márquez tenía unos visos no tan cómodos, no tan bonitos por la representación de algunos grupos y casi me sacan de Colombia y al final todo eso resultó ser cierto. Y en otra ocasión, que Claudia López estaba maltratando el Partido Conservador y la pude poner en su sitio, que ha sido tan vehemente y tan fuerte en esos casos. Eso fue chévere, eso fue satisfactorio. Entonces, lo que usted me está diciendo, de pronto en el fondo, entonces usted está de acuerdo con el actual presidente, con Petro, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, tratar de apagar a Ecopetrol para que no contamine. Le abrió los ojos, Nacho, ¿usted está de acuerdo con el presidente? Con las políticas, porque me dice que ha trabajado medio ambiente y carbono y todo esto, y vemos a un presidente que va en contra de todo lo que sea extractivo. Pero no, siempre, Nacho, siempre con una visión economicista del medio ambiente. El medio ambiente no es para cuidarlo y hacer demagogia,
en torno al cuidado del planeta y de los seres vivos y de la flora y de la fauna. El medio ambiente es para que, integrado con las actividades económicas, creemos una sostenibilidad económica, social, ambiental, Pero miren lo que cultural paramos, sin gas, y política. Sin gas, Ecopetrol, gravísima la situación de Ecopetrol, todas las nuevas licencias de exploración y todo lo que se llevaron en este Problemas país se energéticos frenó, también, un Nacho. gobierno sin plata, no sabemos dónde está, entonces estamos Ese es en un tema, esa es una discusión bien interesante y se la tengo que decir. De los debates, yo tengo los archivos guardados en Bogotá, debates muy profundos que hicimos sobre Ecopetrol, porque Ecopetrol hace por ahí 10 años no estaba explorando. Ecopetrol se dedicó a invertir offshore, a invertir en México, a invertir en Brasil, a invertir en el proyecto de fracking con ExxonMobil en Texas, que ha sido un fracaso total. Y nosotros le llamamos mucho la atención. Colombia no tiene reservas para mucho tiempo, no tenía desde esa época reservas para mucho tiempo y necesitábamos que siguieran explorando. Y lo que ha hecho Petro fue que encontró el camino despejado, frenaron los nuevos contratos de exploración y como ya veníamos colgados en reservas, pues es lo que tenemos hoy en el país realmente. Vámonos entonces con las preguntas malucas. Usted ha dicho que íbamos Íbamos para para una pausa. Vámonos con las preguntas. Venga, pero entonces antes de las malucas, para seguir con Congreso. Remáteme pues. Usted trabajó con él. ¿Quién es Armando Benedetti para Juan Diego Gómez? Armando, Oye, y se acomoda el cuello y todo dice, aquí me protejo, se acomoda el cuello, ¿ah? Mire, Oiga, Armando- qué personaje este señor Benedetti, ha trabajado con todos. Armando Benedetti es un personaje. Armando Benedetti definitivamente es un personaje. Les tengo que decir que es un hombre absolutamente brillante y absolutamente divertido, sin ninguna duda. Hoy resulta muy incómodo lo que está haciendo para el gobierno, pero creo que es uno de los fichajes más representativos y más valiosos que ha logrado Gustavo Petro al interior de todo el gobierno. Aparte de Benedetti y de Roy Barreras, creo que ninguno de los ministros ni de los funcionarios que ha tenido Petro tienen ni idea de cómo funciona el Estado ni cómo es la gestión pública. ¿Quién es más importante para el presidente? ¿Roy o Benedetti? Son dos tipos distintos. Roy es un tipo, Benedetti, Armando Benedetti es un hombre operativo, es un hombre de realizaciones, sin pereza, como lo han visto. Sí. Madruga, trasnocha, en exceso dicen, pero trabaja, hace la tarea. Roy es más estratega, Roy es un hombre muy visionario y muy estratega, muy inteligente. ¿Quién se benefició más de esa relación? ¿Gustavo Petro de tener a Benedetti o Benedetti de entrar al gobierno de Petro? Yo creo que sin duda el beneficiario fue Gustavo Petro, porque Roy Barreras y Armando Benedetti le dieron a Gustavo Petro una cosa que era imposible que lograra, y era quitarle el miedo a los ciudadanos de votar por él. Cuando los ciudadanos vieron que se acercó la clase política, Roy Barreras, Armando Benedetti, y con ellos trajeron una serie de personajes como los que ustedes ya mencionaron, algunos antioqueños, otros de otras regiones, a la gente se le quitó el miedo y eso hizo que marcara la diferencia para que él ganara las elecciones. ¿Qué tanto se parece Benedetti a Petro? No, son absolutamente, no se parecen en nada. No, ni de pronto en algunas fiestas en la por ahí rumba, sí, de pronto que les gusta la rumba, pero de pronto que les gusta la rumba y no ampliamos más el tema. Pero son absolutamente distintos. No, Benedetti es un costeño estrato 1000, Petro no, claramente. Y Petro es aburrido, Petro es un tipo pesado, denso, tú lo ves y da como ¿será que como el taxista bravo, será que lo saludo o no lo saludo? Porque ¿Usted en el Senado se enfrentó mucho con él? No. ¿O manejan una relación distante? Muy distante, una relación muy distante y como les decía, como yo no soy capaz de disimular, él me evitaba bastante y yo a él, solamente cuando fui presidente del Congreso tuvimos 2 o 3 encuentros ahí pesados porque me correspondió una tarea muy maluca, me correspondió la campaña de Federico Gutiérrez a la presidencia. Me puse la 10 en ese momento y me tocó cuando estos personajes salían a hacer campaña por todo el país incendiando a Colombia. ¿Recuerdan ustedes después de la pandemia que incendiaban las ciudades? Entonces llegaban a la plenaria del Senado a las 6 de la tarde a coger turno para hablar, ya los otros colegas de ellos habían pedido la palabra y exactamente les tocaba la palabra a las 7 de la noche, de 7 a 7 y media, ya no había casi quórum. Había que entregarles el micrófono y se despachaban y se echaban conferencias de media hora. Y ahí me tocó a veces ponerme un poquito
bravito, y eso generó los mayores roces con ellos. ¿Por qué Benetti se mete en este enredo? Tiene aspiraciones presidenciales, porque pase lo que pase, podrá salir muy quemado dentro de un año. Pero ya coronó. ¿Ah? Quería ser presidente de Colombia y ya lo consiguió. Ya fue. Ya fue. ¿Quién? Ya. Pero no habló de Benedetti, Benedetti, Benedetti ya fue en presidente funciones, de ya Gobierno. fue. Claro, ya la medalla le quedó al tipo, ya. Bolívar uno no sabe si es cercano, si lo ama, no lo aman. Sí lo ama. Roy Barreras, Francia No cabe Márquez duda. distanciada, el exalcalde de Medellín, Daniel, arrodillado ahí, No. sintiéndose muy petrista, pero... Nacho, usted es pero mago de la comunicación. Esa regañada que Petro le hizo a Gustavo Bolívar en el Catatumbo, en la entrega de títulos y todas esas cosas que vimos de show, como de pareja que vimos por allá, todo particular en el Catatumbo, es una estrategia. Simplemente el tipo lo que hizo fue marcar distancia para darle la oportunidad a Gustavo Bolívar de ir a buscar un mercado distinto al petrista. El petrista ya lo tiene asegurado con su amor. ¿Cuál Ya será el falta- candidato de falta el Petro? resto. ¿Usted cree que Petro quiere quedar? No. No, él sí quiere quedarse, pero no puede, ¿no? Él sí sabe que, Sí. que no, él sabe que en Pero él puede Colombia volver en el 30. se alcanzará. ¿Será que para eso fue que se hizo todo ese retoque el hombre para quedar No sabemos. más pispito? Usted que maneja más chismes allá del Congreso. No. ¿Y cuál es el candidato? Es Roy. posible. ¿Usted cree que Roy Vea, pegue? Petro tiene 3 o 4 personas muy cercanas que pueden ser significativas para él. Carlos Andrés Amaya, que tiene una fortaleza enorme en Boyacá Pero que no renunció. y no renunció. No renunció. Entonces, nada, ese Ya ya no no renunció, ese salió. Sí, Sí. ya salió. Le queda Luis Gilberto Murillo, Que no tiene. le tanta queda fuerza. Roy Barreras. Sí. No, Que ya no, dijo que no es petrista. No, claro, no, ya empiezan a marcar distancia. Le queda María José Pizarro. Que hoy dijo que quiere ser presidente. Claro, le queda Gustavo Bolívar. Le queda Y- el de Nariño. Romero no tiene, Romero tiene, es muy similar a Petro. Romero es un tipo antipático, denso, es complejo. Romero puede tener alguna cercanía, alguna fortaleza en lo que tiene votos sólidos en su tierra, pero no es un tipo encantador, no es un tipo que, ¿Y que no uno metió, diga no metió que usted este en es. esa lista al renunciado e imputado exalcalde de Medellín? Ah, Quintero, pero sí, yo creo que Petro no toma en serio a Quintero, ¿saben? Yo no lo veo Uno ve que ni Quintero sí le poderoso, bendiga mucho, ni, pero... ni poderoso ni cercano. Uno lo ves como tratando de meterse a la foto a la Conveniente. fuerza. Como esos patos que van a la fiesta, que todo el mundo los evade y el tipo pegando a meter a la foto, como saltando a ver si en alguna parte de la foto logra quedar. Se ve como así, como por ese estilo. Pero lo que le quería decir, Nacho, que esto es muy importante. No pierdan de vista ni a Roy Barreras ni a Luis Gilberto Murillo. Por 2 razones puntuales. Tienen de todos los mundos. Tienen santismo, tienen petrismo, tienen samperismo, tienen algo de liberal, tienen alguna fuerza territorial, tienen su cosa, y hoy podría ser interesante un tipo de esos para aglutinar. Y Claudia López. Oiga, Claudia- tocando acordeón. Ve, Claudia, Oiga, perdida. no es vea. fácil, el tema de Claudia López no es fácil porque Claudia siempre tiene la costumbre de hablar mal de Petro y siempre votan juntos. No sabe uno, pero no le veo, si funcionan los números va a ser, o sea, de todos esos que hablamos, al que le funcionan los números va a ser ojo con esto, un independiente que pase a la segunda vuelta y le sirvan los 4 millones de votos que quiere Petro meterse para el Senado, que pueden ser interesantes. Y ahí podría ser Claudia López. Cualquiera. Yo veo independientes que son capaces de entregar ministerios y reformas por esos 4 millones de votos para asegurar la presidencia. Pero muchos- No hay que perder de vista eso. Muchos se atreven a decir que tenemos una altísima posibilidad o probabilidad de que el próximo presidente de Colombia sea mujer. ¿Lo ve usted o no? Podría ser, sí. Una Vicky, una Corcho, una Pizarro, Pero una no, López. ¿sabe qué? No no sé, sabe uno, pues, no pero le sé. digo que... Sí, bueno, digamos que nunca, como en esta ocasión hay tantas candidatas mujeres, es verdad. Y eso abre mucho ese compás. Pero creo que el tema de llegar a tener los números indicados para ser presidente de Colombia va a pasar por un discurso del presidente, va a pasar por un evento que no nos imaginamos y va a conectar, va a ser el candidato o la candidata que logre conectar con eso y crezca
en la opinión. No estoy muy preocupado con este asunto y a mí que me gusta tanto la infraestructura y uno se hace muchas preguntas, uno diría, hombre, ¿por qué ni siquiera es este gobierno, de aquí para atrás, por qué los gobiernos no han podido incentivar esa cadena productiva para exportar? Son unos berracos, aquellos que exportan, porque lo hacen con una lucha. Llega el actual gobierno a decir que las autopistas son para los de camioneta. No, es que es más barato, todo el mundo lo sabe en este país, es más caro mandar una mercancía de aquí a Cartagena que de Cartagena a Nueva York. Sin duda. Este país lo que está necesitando es infraestructura. Pero ¿por qué no se ha podido lograr, cree usted, y por qué desde el Congreso no se han elaborado leyes para ser más exportadores? Es que exportando petróleo, y miren lo que vamos a la baja. Es verdad, no, mire, Nacho, yo creo que lo que ha faltado son decisiones del gobierno. El Congreso realmente no alcanza a tener una injerencia directa en este asunto, aparte de las vías 4G que se lograron hacer en todo el país, que ha sido un desatraso, digamos, enorme en los últimos 20 años en infraestructura. Yo creo que la meta que tenemos hoy es poder desarrollar un sistema de puertos más amplio, que por fortuna en Antioquia tenemos 2 iniciativas privadas, una de ellas ya a punto de iniciar operaciones, que es Puerto Antioquia, y otra muy cerca de esta en PCC. Creo que eso nos va a dar en Antioquia una proyección gigante, porque tenemos no solo mayor cercanía que Buenaventura y que Cartagena y que Santa Marta, sino que nos va a permitir demostrar que desde el sector privado sí se pueden hacer estas inversiones. Y también vamos a requerir una serie de aeropuertos multimodales que nos permita mejorar ese sistema de exportaciones. Senador, ¿por qué este gobierno no va a dejar ninguna gran obra? En lo que usted conoce, ¿qué puede estar persiguiendo el presidente Petro que no va a dejar ninguna obra grande, significativa? No hay. Y habló muchas ni cosas, pequeñas. de tampoco. trenes, de... No, ni pequeñas, ni pequeñas. Creo que... pues antes está en contra de Puerto Antioquia, imagínense. Sí, creo que... Del túnel del Toya, qué enemigos, si el gobernador no le pone las botas y le pone, eso lo perdemos. Sí, es cierto. No, creo que la estrategia es muy clara, la estrategia del presidente es muy poca obra pública en las regiones, no obra pública en las regiones, él con su propia visión, pero más que eso es que están guardando el dinero para la etapa electoral. Siento que la estrategia del presidente es llegar a las elecciones del Congreso con una votación muy alta para tratar de incidir de manera clara y directa en la segunda vuelta presidencial. ¿En qué va su investigación? ¿Usted por qué está vinculado al Polfa, policía, aduanera? ¿Eso en qué va? Nacho, mire, en eso yo tengo que decirle que yo en mi vida he cometido muchísimos errores, pero jamás en mi vida he participado en actividades delictivas. Si no, yo no sería capaz de sentarme frente a los antioqueños a decirles que voten por mí, que soy un hombre que ha hecho cosas y que va a hacer más con la experiencia y el conocimiento que tiene. Y eso, digamos que de acuerdo a lo que hemos podido indagar, ha sido un asunto muy dirigido desde ciertos sectores del gobierno, y lo tengo que decir. Y por esta razón fue que acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir protección. Mire, todo este asunto, y yo no lo he querido ventilar públicamente, pero a usted lo tengo que contar. Todo coincide con el señalamiento que hace Andrés Hidárraga, a quien llaman a la Corte a declarar y dice que no, que él no tiene pruebas de que yo participe en estas cosas que habían dicho. ¿Es el apodo Pitufo? No, Okay. Andrés Hidárraga es el secretario de Transparencia de la Presidencia. Ah, muy bien. Y que fue quien supuestamente hizo la denuncia, una denuncia que venía desde finales del año 2021, supuestamente, y que aparece apenas ahora como una supuesta noticia criminal. Pero esto coincide con que el tipo llega y dice, no hay pruebas, esto es una declaración en otro proceso que me llegó a través de un anónimo y llegó a mi despacho en una bolsa de tal manera, una cosa ahí absolutamente inverosímil, pero el magistrado, afortunadamente que lo interrogó, le solicitó con mucha precisión información y datos que él no pudo entregar. Pero todo coincide con 2 asuntos más delicados aún, y es que la UNP me retira el esquema de seguridad en esa misma semana, y a la vez me llegan 2 amenazas muy fuertes de parte del ELN. De manera que cuando esto pasa, yo pues casi me muero del susto, me tocó tomar medidas, me escondí, casi no salgo un mes de mi casa, toda la cosa, y ya se podrá imaginar como todo en un lado. Y entonces, claro, si yo salgo a denunciar las amenazas, más el retiro del esquema,
En el momento en que supuestamente me relacionan con toda esta investigación, ¿qué va a decir la gente? No, pues se está sacando la excusa para evadir el asunto, pero la verdad es que nunca. ¿Y en qué va esta investigación? ¿En qué va? ¿Ya ¿Usted está imputado, no está imputado, nada? No hago parte, eso va a ser parte de una investigación previa en la que se están recolectando pruebas, pero es un asunto que ni siquiera hoy es una investigación formal. ¿Y tiene usted otras investigaciones en curso? Tengo otra investigación que llegó a través de un anónimo hace unos años, hace 3 años, cuando era presidente del Congreso, pero también se encuentra en investigación previa. Ahí también han practicado pruebas, han hecho de todo, pero también se encuentra en investigación previa. Entonces usted no está imputado, No, simplemente cero, está en los procesos investigativos donde dicen no hay pruebas para que sigamos con esto por lo que usted no está y diciendo. digamos que la investigación previa lo que hace es que le permite al investigador, al magistrado en ese momento, recaudar ciertas pruebas para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal y vincular a la persona mediante indagatoria, porque el sistema de los aforados es ley 600, es la ley anterior, o si definitivamente lo que tienen que hacer es inhibirse de abrir la investigación y dejar que las cosas sigan. Gustavo Bolívar por estos días hizo una propuesta en un programa radial de decirle a todos los candidatos que quienes se vayan a lanzar al Congreso, si estarían dispuestos a votar positivo la reducción del salario de los congresistas. ¿Usted firmaría eso? Sí, sin ningún problema, claro que sí, pero con una condición. Siempre he sido crítico del salario de los congresistas, pues usted lo decía hace un rato, usted es del sector privado, usted dicta charlas, usted hace parte de juntas directivas, trabaja en el canal, hace asesorías externas. Claro, es que el Congreso debería ser gratuito, no deberían pagar, pero deberían levantar las inhabilidades e incompatibilidades para que la gente pueda ejercer su profesión liberal. Es decir, yo soy abogado, que yo pudiera ejercer mi profesión como abogado litigante o como abogado asesor. ¿Un congresista no puede hacer eso? No. No puede hacer eso, no. No, porque Nacho, y por eso es el salario alto, porque en un momento determinado se buscó, el término fue profesionalizar el trabajo del Congreso, entonces se buscó que lo que ganaran allá fuera lo suficiente para que no tuvieran que tener un trabajo alterno, intentando blindar de corrupción que nos entraran dineros de otra forma, hasta que llegamos a esos salarios mega absurdos que ya conocemos de los legisladores. Que ha sido culpa del presidente de la República, porque el salario de los congresistas, afortunada o desafortunadamente, según desde la óptica, sí, para los congresistas debe ser muy afortunado hoy en día, pero para los que están afuera no, que está ligado al salario mínimo. ¿Y quién más ha incrementado el salario mínimo en los últimos 3 años? Ha sido el actual gobierno, casi un 40%, de manera que lo que ha hecho el presidente es un favor. A los salarios altos se los subió. Claro, ojo, y el presidente podría hacer una reforma constitucional y decir, desligamos el salario de los congresistas de acá, pongámoslo en tal monto y que sea un salario... Como lo tienen los empresarios, que un empresario, aquel que se gane muchos millones, no está obligado a subir el porcentaje. Y le damos un salario integral, le buscamos un cambio mecanismo en el que pueda tener un usted salario digno, pero que no esté asociado a eso. Ustedes sí están ligados. Genera ese tipo de desequilibrios. Claro. Ya le entendí, ustedes sí están ligados por ley. Claro. Cambio un empresario, usted se gana 20 millones, presidente. un incremento de 10%, no, te va a subir el 2%. Y a los que ganan menos de 4 salarios mínimos se le aplica casi siempre este tipo de medidas. Entonces, el presidente que dice no querer a los congresistas les ha incrementado en estos 3 años casi un 40% de su salario. Juan Diego Gómez, lo veremos por estos días caminando bastante. ¿Cuándo arranca? ¿Para en octubre, noviembre o cuándo? No, señor, ya empezamos porque como... Pero ya la ley lo permite. La ausencia de poder. No, pero no estoy dando campaña, estoy haciendo ajustes, estoy haciendo preparaciones, estoy gastando tenis y diciéndole a la gente que voy a salir en octubre o en noviembre, cuando sea la época de inscribir la candidatura, que voy a salir a armar una campaña política y que le vamos a presentar propuestas a los antioqueños y a los colombianos. Seguramente por aquí lo volveremos a ver a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.